Este niño no pertenece aquí. Los niños como ella no vuelan en primera clase. Estas fueron las palabras que resonaron en la cabina del vuelo 447 mientras Vivian Ashworth, una mujer blanca de unos 50 años, señalaba hacia abajo a Zara Montgomery, una niña negra de 9 años sentada tranquilamente en el asiento 2A con lágrimas corriendo por su rostro. Claramente está en la sección equivocada, continuó Vivian, con la voz impregnada de ese tipo de prejuicio que te hierve la sangre. Gente como esa familia no puede permitirse esos asientos. Obviamente ha habido algún tipo de error o fraude. Pero Zara no estaba causando problemas. No estaba siendo ruidosa ni molesta. Simplemente estaba sentada en su asiento asignado, agarrando un pequeño elefante de peluche, intentando entender por qué ese desconocido decía cosas tan crueles sobre ella. La azafata, Sarah Chen, se arrodilló, intentando consolar a la niña aterrorizada mientras las acusaciones de Vivian se volvían más venenosas. No me siento segura con gente como ella en este avión, declaró Vivian a cualquiera que quisiera escucharla. Nunca se sabe con estos chicos de ese origen. Probablemente sea peligrosa. Otros pasajeros empezaron a sacar sus teléfonos, algunos grabando la impactante muestra de racismo, otros con aspecto incómodo, pero en silencio. El personal de seguridad del aeropuerto ya estaba subiendo al avión, llamado por la propia Vivian, quien los había convencido de que esta inocente niña de 9 años era una amenaza. Pero esto es lo que Vivian Ashworth desconocía mientras estaba allí, despotricando su odio y exigiendo que sacaran a la pequeña Zara del avión. No tenía ni idea de con quién se estaba metiendo realmente. Porque en menos de 5 minutos, una llamada revelaría una verdad tan impactante que pondría el mundo de Vivian patas arriba. Lo que Vivian estaba a punto de descubrir no solo destruiría su vida, sino que les daría a todos los espectadores una lección inolvidable. Si crees en la justicia, suscríbete ahora y escribe justicia en los comentarios porque lo que sucederá a continuación te dejará boquiabierto. Pero para comprender lo devastadora que estaba a punto de ser la caída de Vivian, debemos remontarnos al principio de esta historia. A una hermosa mañana en uno de los barrios más exclusivos de Chicago. Era una extensa finca en Lincoln Park, donde jardines cuidados se extendían hasta donde alcanzaba la vista y el sol de la mañana se reflejaba en los ventanales. Dentro del elegante comedor, Zara Montgomery, de 9 años, estaba sentada a una mesa de desayuno de mármol, balanceando las piernas con entusiasmo mientras disfrutaba de panqueques con su madre, Victoria Montgomery. Pero esta no era una conversación cualquiera durante el desayuno. Este fue el momento que lo desencadenó todo. Mami, quiero volar sola a casa de papá. Ya soy lo suficientemente grande, anunció Zara con la decidida confianza que solo una niña de 9 años podía reunir. Su madre, Victoria, una mujer impecablemente vestida con una presencia imponente que denotaba gran poder, levantó la vista de su tableta, donde revisaba informes de su imperio aeronáutico. Victoria dudó. Se podía ver la lucha interna en sus ojos. Como una de las mujeres más poderosas de la industria aérea, sabía que el mundo podía ser cruel e injusto, especialmente con las jóvenes negras. Pero también creía profundamente en criar a su hija para que fuera independiente y fuerte. Cariño, sabes lo que pienso de que viajes sola, dijo Victoria con dulzura. Pero los ojos de Zara se iluminaron de emoción. Pero siempre dices que debería ser independiente y demostrar que puedo con las cosas yo sola. Zara respondió, y había algo en su determinación que derritió los instintos protectores de Victoria. Tras una larga pausa, Victoria asintió. De acuerdo, pero lo haremos a mi manera. Sin tratos especiales, sin anuncios sobre quién eres. Viajas como cualquier otro pasajero. Verás, Victoria siempre había mantenido la identidad de Zara era privada. A pesar de ser dueña de Montgomery Aviación, una de las aerolíneas más grandes de Estados Unidos, quería que su hija tuviera una infancia normal, que la juzgaran por su carácter y no por la riqueza y la influencia de su familia. Zara prácticamente daba saltos en el asiento de la emoción. Este viaje para ver a su padre en Los Ángeles no era solo una visita.
Era su oportunidad de demostrar que estaba madurando y mostrarle a su madre que podía manejar el mundo a su manera. Pero mientras Zara soñaba con la independencia en su mansión al otro lado de la ciudad, en un barrio muy diferente de Chicago, otra mujer tenía una mañana muy distinta. Vivian Ashworth se despertó en un pequeño estudio donde las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Las facturas estaban esparcidas por todas partes. Avisos de alquiler atrasado, extractos de tarjetas de crédito con saldos astronómicos, y allí, visiblemente expuesto en la encimera de su cocina, estaba un aviso de desalojo que le revolvía el estómago cada vez que lo veía. A los 52 años, la vida de Vivian se estaba desmoronando, y ella lo sabía. Sus negocios fallidos la habían dejado ahogada en deudas. Sus relaciones se habían desmoronado, y ahora le quedaba su última oportunidad. Una reunión de negocios en Los Ángeles que podría salvarla o destruir lo poco que le quedaba. Con manos temblorosas, sacó su última tarjeta de crédito, la única que no estaba al límite, y reservó un billete de primera clase a Lax. Era dinero que no podía permitirse gastar. Pero para Vivian, la apariencia lo era todo. Necesitaba parecer exitosa, poderosa, importante. Pero aquí era donde se revelaba el verdadero carácter de Vivian. Mientras se miraba el reflejo en el espejo roto del baño, sus pensamientos eran desagradables y reveladores. La gente necesita saber cuál es su lugar en la sociedad, murmuró para sí misma. Hay un orden natural en las cosas, y algunas personas simplemente no encajan en ciertos espacios. No eran simples pensamientos casuales. Eran los prejuicios arraigados que habían estado supurando en la mente de Vivian durante años. Creía sinceramente que el éxito, la riqueza y el estatus debían pertenecer a personas con su aspecto, y que otros, especialmente las familias negras, eran de alguna manera menos merecedores de las cosas buenas en la vida. Mientras tanto, en el aeropuerto O'Hare de Chicago, otro personaje de este drama estaba a punto de revelar sus propios prejuicios. Jennifer Walsh, una agente de puerta que llevaba 8 años en el mismo puesto, había desarrollado su propio e intrincado sentido de quién pertenecía a dónde. Cuando familias blancas bien vestidas se acercaban a su puerta, el rostro de Jennifer se iluminaba con cálidas sonrisas y útiles sugerencias. Pero cuando aparecían pasajeros que no encajaban en su estrecha visión del mundo, su actitud cambiaba por completo. Era el tipo de persona que juzgaba precipitadamente basándose en el color de piel y suposiciones sobre el estatus económico. Y ese día, en el vuelo 447 trabajaba una tripulación que no tenía ni idea de que estaba a punto de presenciar uno de los cambios más impactantes en la historia de la aviación. La azafata Sarah Chen y el capitán James Rodríguez eran buenas personas que creían en el trato justo a todos los pasajeros, pero ignoraban por completo que la pequeña y tranquila niña del asiento 2A era en realidad la hija de su jefe supremo. Si ya te interesa ver Justice Served, suscríbete a toda velocidad porque esta historia estaba a punto de volverse completamente loca. Porque lo que Victoria Montgomery no se dio cuenta. Se despidió de su hija con un beso y la vio partirse para demostrar su independencia. Zara estaba a punto de enfrentarse a la cruda realidad de los prejuicios de los que su madre se había esforzado tanto por protegerla. Y lo que Vivian Ashworth no sabía mientras se ponía su traje de imitación de diseñador y se dirigía al aeropuerto era que estaba a punto de atacar a la única niña que tenía el poder de destruir su mundo entero con una sola llamada. Ahora bien, aquí es donde esta historia da un giro inquietante que te hará hervir la sangre. Porque lo que sucedió a continuación en el aeropuerto O'Hare de Chicago fue una lección magistral de cómo funciona el racismo en Estados Unidos. A veces sutil, a veces no tanto, pero siempre devastador. Era una tarde de viernes ajetreada en la puerta B12, y Jennifer Walsh trabajaba en su turno habitual como agente de la puerta. Las primeras pasajeras en acercarse a su mostrador fueron 2 adorables niñas blancas, Emma y Sophie, de 8 y 10 años, que viajaban como menores no acompañadas a visitar a su abuela en Los Ángeles. En el momento en que Jennifer vio a estas niñas rubias de ojos azules acercarse con sus pequeñas maletas con ruedas, todo su rostro se transformó. Fue como ver a alguien voltear una
Pasó de la neutralidad a la absoluta alegría. «Dios mío, qué emocionante», exclamó Jennifer, aplaudiendo. «¿Van a volar solas hoy? ¡Qué grandes son!». Su voz era dulce, el tono que usan los adultos cuando están realmente encantados con los niños. Enseguida salió del mostrador y se arrodilló a su altura. «Les traeré algunos regalos especiales para el vuelo», dijo, sacando libros para colorear, crayones y bocadillos extra de su colección personal. «¿Y saben qué? Me aseguraré de que aborden primero para que puedan elegir los mejores asientos». Jennifer hizo un anuncio por el intercomunicador de la puerta. «Damas y caballeros, tenemos con nosotros a unas jóvenes viajeras muy especiales. Saluden a Emma y Sophie, que están siendo tan valientes volando solas». Los demás pasajeros en la sala de espera sonrieron cálidamente. Algunos incluso aplaudieron a las dos chicas. Jennifer las acompañó personalmente a asientos especiales cerca de la puerta, charlando con ellas sobre su viaje, preguntándoles sobre la escuela y tratándolas como pequeñas celebridades. «Chicas, sois muy educadas y bien educadas», dijo Jennifer con entusiasmo. «Vuestros padres os criaron bien. Sé que van a tener un vuelo maravilloso». Durante 20 minutos, estos dos niños blancos recibieron el tipo de trato que enorgullecería a cualquier padre. Jennifer los revisó varias veces, les llevó jugos en cajitas e incluso llamó a la tripulación para avisarles que dos pequeños pasajeros encantadores embarcaban hoy. Pero entonces sucedió algo que expuso la cruda realidad de la diferencia en el trato a los niños en este país según el color de su piel. Zara Montgomery, de 9 años, se acercó al mismo mostrador de la puerta de embarque, caminando con tranquila confianza y cargando su pequeña mochila. Tenía la misma documentación de menor no acompañada, el mismo comportamiento educado y la misma emoción por volar sola por primera vez. Pero en el momento en que Jennifer Walsh levantó la vista y vio a esta joven negra parada en su mostrador, todo cambió. La cálida sonrisa desapareció del rostro de Jennifer como si alguien la hubiera borrado con un paño. Su postura se endureció. Su voz se volvió fría y profesional. Y de repente, esta niña de 9 años no era una viajera especial. Era un problema. «Resuelto. ¿Puedo ayudarla?», preguntó Jennifer en un tono monótono, casi molesto, sin molestarse en mirar a Zara a los ojos. Zara, aún entusiasmada por el viaje, sonrió radiante y le entregó su documentación. «Hola. Vuelo a Los Ángeles a ver a mi papá». Jennifer tomó los papeles con evidente reticencia, y al ver la designación de primera clase, su expresión se tornó en una absoluta sospecha. Levantó la tarjeta de embarque a contraluz como si inspeccionara un billete falso. «Es primera clase», dijo Jennifer lentamente, con la voz llena de duda. «¿Estás segura de que es correcto? Estos billetes son muy caros». La sonrisa de Zara se desvaneció levemente. Intuía que algo andaba mal, pero con solo 9 años, no entendía bien qué. «Sí, señora. Mi mamá me lo compró». Jennifer entrecerró los ojos. «Quizás deberías consultar con tus padres dónde debes sentarte. A veces hay confusiones con estos sistemas informáticos». Ahora, recuerda, Jennifer acababa de pasar 20 minutos tratando a dos chicas blancas como reinas sin cuestionar ni un solo documento. No les preguntó a Emma ni a Sophie si sus billetes eran correctos. No les sugirió que lo comprobaran 2 veces con sus padres. No inspeccionó su documentación bajo una luz. Pero ahí estaba Zara con documentación legítima siendo tratada como una estafa simplemente porque Jennifer no podía creer que una familia negra pudiera permitirse billetes de primera clase. «Necesito verificar esto», anunció Jennifer en voz alta, asegurándose de que los demás pasajeros la oyeran. Tomó su teléfono e hizo como si llamara a su supervisor, aunque ya había confirmado que toda la documentación de Zara era legítima. Mientras Jennifer estaba al teléfono, supuestamente verificando documentos que eran perfectamente válidos, Zara se vio obligada a quedarse a un lado y esperar. Ella observó cómo otros pasajeros comenzaron a mirarla fijamente,
susurrando entre ellos sobre por qué esta pequeña niña estaba detenida. El contraste era desgarrador. 20 minutos antes, Emma y Sophie habían sido festejadas y mimadas. Ahora, Zara estaba siendo tratada como una sospechosa en sus propios planes de viaje. Señora, dijo Zara cortésmente cuando Jennifer colgó el teléfono. ¿Hay algún problema? Mi mamá dijo que todo estaba solucionado. Jennifer miró a este niño respetuoso y bien hablado, y su respuesta fue escalofriante. Bueno, estas cosas pasan. A veces la gente comete errores sobre lo que puede permitirse. La implicación era clara. Jennifer estaba sugiriendo que la familia de Zara de alguna manera había comprado boletos que no podían pagar, o que había habido algún tipo de error que necesitaba ser corregido. Ella trataba a esta niña de 9 años como si estuviera intentando colarse en una sección donde no pertenecía. Después de 15 minutos más de verificación innecesaria, Jennifer finalmente permitió a regañadientes que Zara abordara. Pero no hubo obsequios, ni anuncios especiales, ni cálidos deseos de un vuelo maravilloso. Solo un paso frío y profesional hasta la puerta y una mirada que dejó claro que Jennifer creía que estaba cometiendo un error. ¿Te imaginas tener 9 años y experimentar este tipo de trato? La confusión, el dolor, el darse cuenta de que te están tratando de manera diferente simplemente por tu apariencia. Pero Zara Montgomery era una niña fuerte y resistente, y caminó por la pasarela con la cabeza en alto, aunque podía sentir las escaleras de los pasajeros que habían presenciado su trato humillante en la puerta. Ella encontró su camino hacia el asiento 2A, colocó con cuidado su pequeña mochila en el compartimento superior y se acomodó junto a su amado elefante de peluche, Sky. Sacó un libro infantil sobre aviones, tratando de centrarse en su emoción por ver a su padre y demostrarle a su madre que podía viajar sola. Durante unos momentos de paz, Zara se sentó a leer tranquilamente, con las piernas colgando del asiento de primera clase que por derecho le pertenecía. Ella era solo una pequeña niña, perdida en su libro, completamente inconsciente de que su terrible experiencia estaba lejos de terminar. Porque fue entonces cuando Vivian Ashworth abordó el avión. Vivian caminó por el pasillo con exagerada confianza, con su bolso de imitación de diseñador en un lugar prominente y la cabeza en alto como si fuera la dueña del avión. Ella estaba actuando, tratando de proyectar el éxito y la importancia que su cuenta bancaria no podía respaldar. Miró su tarjeta de embarque, asiento 4C, y luego miró hacia el frente de la cabina para ver cerca de qué tipo de pasajeros estaría sentada. Después de todo, en la mente de Vivian, la primera clase era su dominio, el lugar al que pertenecían personas importantes como ella. Pero cuando sus ojos se posaron en el asiento 2A y vio a una joven negra sentada allí, todo en la retorcida visión del mundo de Vivian se derrumbó. Esto no podía estar bien. En la mente prejuiciosa de Vivian, los niños como Zara simplemente no pertenecían a la primera clase. No tenían el dinero, el estatus ni el derecho a ocupar asientos premium. Y ciertamente no cuando la propia Vivian estaba luchando económicamente y necesitaba desesperadamente mantener la apariencia de éxito. Con su falsa sonrisa plasmada en su rostro, Vivian se acercó al asiento de Zara. «Cariño», dijo ella en un tono condescendiente que rezumaba falsa amabilidad. «Creo que estás confundido. Esta sección no es para gente como tú». Zara levantó la vista de su libro. Sus jóvenes ojos estaban abiertos por la confusión. «Señora, esta es la sección de primera clase», continuó Vivian, con la voz un poco más aguda. «No sé cómo consiguió ese billete, pero está claro que no debería estar aquí. Los asientos normales están por allá atrás». El corazón de Zara empezó a latir más rápido. No entendía por qué otro adulto cuestionaba su derecho a estar allí, igual que el agente de la puerta. «Este es mi asiento», dijo en voz baja, mostrándole a Vivian su tarjeta de embarque. «Dice 2A». Vivian le arrebató la tarjeta de embarque de las pequeñas manos a Zara y la examinó como si fuera un detective investigando un crimen. «Esta es primera clase»,
dijo lo suficientemente alto para que los demás pasajeros pudieran oírla. Esto es para gente exitosa e importante. No para... Bueno, no para gente como tu familia. El racismo en las palabras de Viven apenas quedó oculto. En esencia, le estaba diciendo a esta niña de 9 años que las familias negras no merecían sentarse en secciones premium, que la riqueza y el éxito estaban de alguna manera reservados para la gente blanca como ella. Señora, este es realmente mi asiento, dijo Zara, con la voz empezando a temblar. Estaba empezando a comprender que algo iba muy mal, que la estaban atacando por razones que no podía comprender. No discutas conmigo, señorita. Vivien espetó y su máscara de falsa cortesía desapareció por completo. Soy un adulto y sé cómo funcionan estas cosas. Tienes que recoger tus cosas y mudarte a donde perteneces. Otros pasajeros de primera clase comenzaron a notar la conmoción. Algunos parecían incómodos, sintiendo que algo inapropiado estaba sucediendo. Otros parecieron aceptar la narrativa de Viven de que había algún tipo de error que necesitaba corregirse. Fue entonces cuando Sarah Chen, la azafata principal, notó el disturbio y se acercó a los asientos. ¿Está todo bien aquí?, preguntó diplomáticamente, tratando de mantener su voz tranquila y profesional. Viven se dirigió inmediatamente a Sarah como si fuera un gerente llamado para atender a un cliente difícil. Sí, gracias. Obviamente hubo algún tipo de error informático. Esta niña está sentada en primera clase, pero claramente pertenece a la clase turista. Sarah miró la tarjeta de embarque que Viven aún sostenía en su mano y luego el rostro lloroso de Zara. Señora, ¿puedo ver ambas tarjetas de embarque, por favor? Vivian entregó ambos documentos con la confianza de quien cree que está a punto de tener razón. Sarah los examinó cuidadosamente, comprobando la asignación de asientos y la información de los pasajeros. Lo siento, señora, le dijo Sarah a Vivian, pero la asignación de asiento de esta joven es correcta. Ella está en 2A y tú en 4C, que está justo allí. El color desapareció del rostro de Vivian cuando su argumento se vino abajo. Pero en lugar de disculparse o aceptar los hechos, redobló su racismo. Eso es imposible, exclamó Vivian. Obviamente ha habido algún tipo de error o fraude. Familias como la suya no vuelan en primera clase. Alguien cometió un error en el sistema. Si estás tan enojado como yo por lo que estás escuchando, asegúrate de presionar el botón de suscripción porque lo que sucederá a continuación te sorprenderá hasta la médula. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has presenciado una discriminación como esta, donde alguien asumió que otra persona no pertenecía a algún lugar basándose únicamente en su raza? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Y qué hiciste al respecto? Déjamelo saber en los comentarios. Porque lo que Vivian Ashworth no se dio cuenta mientras estaba allí haciendo sus acusaciones racistas fue que acababa de cometer el mayor error de toda su vida. Ella no tenía idea de que el error de la computadora que exigía que se arreglara estaba a punto de revelar una verdad que destruiría su mundo por completo. Y la pequeña Zara Montgomery, sentada allí con lágrimas formándose en sus ojos mientras este adulto extraño la atacaba simplemente por existir en un espacio que tenía todo el derecho a ocupar. Estaba a punto de mostrarle al mundo entero cómo era el verdadero poder. Lo que sucedió a continuación te sorprenderá absolutamente porque Vivian Ashworth estaba a punto de cruzar una línea que ningún ser humano decente debería cruzar jamás. Cuando se dio cuenta de que no podía lograr que sacaran a Zara de primera clase por medios legítimos, decidió convertir en armas los estereotipos más peligrosos sobre los niños negros en Estados Unidos. De pie allí en el pasillo, viendo cómo el asistente de vuelo confirmaba que el asiento de Zara era efectivamente el correcto, Viven sintió que su mundo cuidadosamente construido comenzaba a derrumbarse. Esto no se suponía que pasara. En su mente retorcida, había un orden natural para las cosas. Las jóvenes negras simplemente no pertenecían a los mismos espacios que mujeres blancas importantes como ella. Pero Vivian Ashworth era una mujer que había pasado toda su vida consiguiendo lo que quería mediante la manipulación y las mentiras.
Y si no podía convencer a Zara a través de los canales oficiales, entonces iba a crear una narrativa que obligaría a todos a ver a esta niña inocente como una amenaza. Sarah Chen acababa de alejarse para ayudar a otros pasajeros cuando Viven vio su oportunidad. Se inclinó hacia el asiento de Zara, con la voz lo suficientemente alta para que los pasajeros cercanos la oyeran, y comenzó a tejer una red de mentiras que habrían sido ridículas si no fueran tan peligrosas. «Disculpe», gritó Vivian a Sarah, que estaba ayudando a otro pasajero con su equipaje. «Necesito reportar algo. Esta niña se ha estado comportando de manera muy inapropiada». Sarah se giró sorprendida. Acababa de confirmar la asignación de asiento de Zara y todo parecía estar bien. «Lo siento. ¿Qué quiere decir?» «Esta niña estaba siendo agresiva e intimidante conmigo», declaró Viven, señalando a Zara, quien seguía sentada tranquilamente con su libro en el regazo, completamente desconcertada por las acusaciones. «Señora, estaba aquí mismo», dijo Sarah, visiblemente confundida. «No vi ningún comportamiento agresivo, pero Viven apenas estaba empezando. Antes de que usted llegara, me miraba amenazadoramente y actuaba de manera muy sospechosa. Le digo que algo no está bien con esta niña». La mente de Zara, de 9 años, no podía procesar lo que estaba sucediendo. Miró a Vivian con lágrimas en los ojos. «Señora, estaba leyendo mi libro». «No hice nada malo», dijo Vivian triunfante, como si la respuesta confusa de Zara probara su punto. «Está mintiendo ahora. Reconozco un comportamiento agresivo cuando lo veo». Otros pasajeros empezaron a prestar atención a la conmoción. Algunos parecían escépticos ante las afirmaciones de Viven, pero otros comenzaron a estudiar a Zara con una nueva sospecha, como si esta niña bien educada se hubiera transformado de repente en algún tipo de amenaza. Sarah miró de un lado a otro entre el adulto agitado y el niño lloroso, tratando de darle sentido a acusaciones que parecían no tener base en la realidad. «Señora, la verdad es que no veo ningún problema. Quizás si todos pudiéramos». «No, no lo entiende», interrumpió Vivian, alzando la voz con fingida urgencia. «Los niños de su entorno pueden ser impredecibles. He visto las noticias. Con estos niños nunca se sabe». El racismo en las palabras de Viven golpeó la cabina como un golpe físico. Ella ya no atacaba solo a Zara. Estaba atacando a todos los niños negros de Estados Unidos, perpetuando el peligroso estereotipo de que los niños negros son inherentemente violentos, impredecibles y amenazantes. «He trabajado antes con niños con problemas», continuó Viven, construyendo su falsa narrativa. «Y te lo digo, este tiene todas las señales de advertencia. Ella es del tipo que causa problemas». Zara ahora lloraba abiertamente, agarrando con más fuerza su elefante de peluche mientras este extraño la pintaba como una especie de criminal peligrosa. «No hice nada», susurró entre lágrimas. «Solo quiero ver a mi papá». Pero Viven fue implacable. Había encontrado un arma que sabía que sería efectiva. El miedo y el prejuicio que muchas personas albergan sobre los niños negros, y ella iba a usarlos para conseguir lo que quería. «Mira cómo reacciona ahora», dijo Viven, señalando las lágrimas de Zara como si fueran prueba de culpa en lugar de la reacción natural de una niña asustada. «Este no es un comportamiento normal. Algo anda muy mal aquí». Sarah se sentía cada vez más incómoda con la situación. Su instinto le decía que Vivian mentía, pero la mujer estaba tan segura, tan insistente, que la duda empezó a apoderarse de ella. Así funciona el racismo. Hace que la gente cuestione su propio juicio y se someta a los prejuicios de los demás. «Señora», dijo Sarah con cautela, «creo que quizás ha habido un malentendido». «No hay ningún malentendido», espetó Viven. «Soy un pasajero de primera clase y no debería tener que lidiar con este tipo de comportamiento disruptivo. Exijo que se haga algo al respecto de inmediato». Varios pasajeros observaban la confrontación sin pestañear. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar, presentiendo que algo importante estaba sucediendo. Otros susurraban entre sí:
debatiendo si las preocupaciones de Viven eran legítimas o si estaban presenciando algo mucho más siniestro. Un hombre blanco mayor en el asiento 4A intervino. He estado observando todo este tiempo y esa niña no ha hecho nada malo. Ha estado sentada leyendo tranquilamente. Pero Vivian se encendió de inmediato. Él también. Señor, con el debido respeto, usted no sabe lo que pasó antes de que usted prestara atención. Este niño definitivamente se estaba comportando de manera amenazante. Estaba leyendo sobre aviones, dijo Zara en voz baja, sosteniendo su libro infantil como si de alguna manera pudiera demostrar su inocencia. Me gustan los aviones porque mi mamá trabaja con ellos. ¿Ves cómo se las ingenia?, preguntó Viven, aprovechando el inocente comentario de Zara sobre su madre. Primero, afirma que pertenece a primera clase. Ahora, se inventa historias sobre su familia. Son señales clásicas de una niña con problemas. La toxicidad de las acusaciones de Viven se extendía por la cabina como veneno. Convertía cada palabra, cada lágrima, cada reacción natural de Zara en evidencia de una amenaza imaginaria. Así es como se criminaliza a niños negros inocentes en Estados Unidos, mediante la malinterpretación deliberada de sus reacciones humanas más básicas. Zara estaba perdida. Había sido entrenada para tratar con pasajeros difíciles, pero nunca se había encontrado con una situación en la que un adulto hiciera acusaciones tan graves contra una niña que parecía completamente inocente. Quizás debería llamar al capitán, sugirió Zara, con la esperanza de que una autoridad superior pudiera resolver esta situación cada vez más inquietante. Sí, dijo Viven de inmediato. Y creo que también deberías llamar a seguridad. Esta niña claramente necesita intervención profesional. Los ojos de Zara se abrieron de par en par con terror al mencionar seguridad. Por favor, no llames a seguridad, susurró. Yo no hice nada malo. ¿Puedo llamar a mi mamá? Pero Vivian vio el miedo de Zara como una oportunidad para empeorar aún más. Verás, ahora está entrando en pánico y desesperada. Esto es exactamente lo que me preocupaba. Tenemos que actuar antes de que la situación empeore. Lo que Viven hizo a continuación fue tan calculado, tan deliberadamente malvado, que es difícil creer que alguien pudiera caer tan bajo. Se disculpó para ir al baño, pero en lugar de ir al lavabo, se escabulló a la cocina donde podía hacer una llamada sin que la oyeran. Llamó a seguridad del aeropuerto, y cuando alguien contestó, se lanzó a una actuación que habría sido digna de un Oscar si no fuera tan moralmente reprobable. Hola, soy una pasajera del vuelo 447, dijo Viven con una voz que equilibraba perfectamente la preocupación con la urgencia. Necesito reportar una situación muy grave. Hay un niño negro no acompañado en primera clase que ha estado actuando de forma amenazante y agresiva con los pasajeros. El oficial de seguridad al otro lado de la línea se puso alerta de inmediato. ¿Puedo? ¿Cómo describes la naturaleza de las amenazas? Ha estado haciendo gestos intimidantes y lanzando miradas amenazantes a los pasajeros. Viven mintió con naturalidad. No debería estar en primera clase y está incomodando mucho a todos a su alrededor. Me preocupa de verdad lo que pueda hacer. ¿Qué edad tiene esta niña?, preguntó el oficial. Tal vez 9 o 10 años, respondió Vivian. Pero ya sabes cómo son las cosas hoy en día. La edad no siempre importa cuando se trata de violencia potencial. Parece muy inestable. ¿Hay algún adulto con ella? No, no está acompañada, lo que lo hace aún más preocupante. Viven dijo, mira, no quiero sonar alarmista, pero dado todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad últimamente, creo que debemos tener mucho cuidado. Nunca se sabe de qué son capaces estos niños. Los silbidos racistas en el lenguaje de Viven eran evidentes para cualquiera que prestara atención. Estaba invocando el miedo a la violencia negra, sugiriendo que una niña de 9 años representaba algún tipo de amenaza para la seguridad simplemente por su raza. Tenemos que sacarla del avión antes de que ocurra algo grave, continuó Viven.
Los demás pasajeros se están poniendo nerviosos y me preocupa la seguridad de todos. Llegarán agentes en unos minutos, le aseguró el operador de seguridad. Gracias, dijo Vivien, añadiendo una última mentira para sellar el trato. Solo espero que no sea demasiado tarde. Esta niña parece muy impredecible. Cuando Vivien regresó a la cabina, estaba prácticamente radiante de satisfacción. Había convertido todos los estereotipos racistas sobre los niños negros en lo que creía que sería una herramienta eficaz para que sacaran a Zara del avión. Me he encargado de la situación, anunció a Sara y a los pasajeros cercanos. La seguridad está en camino para manejar esto adecuadamente. Zara escuchó esto y comenzó a llorar más fuerte. ¿Qué hice mal?, preguntó entre lágrimas. ¿Por qué todos son tan malos conmigo? Es por la seguridad de todos, dijo Vivien con frialdad, mirando a la niña aterrorizada sin ningún remordimiento. A veces las situaciones difíciles requieren la intervención de un adulto. Sara estaba horrorizada. Señora, usted llamó a seguridad. Realmente no creo que eso fuera necesario. Quizás deberíamos. Era absolutamente necesario. Vivien interrumpió. Ese niño está claramente perturbado y no voy a sentarme aquí a esperar que pase algo malo. Otros pasajeros ahora tomaban partido abiertamente. Algunos defendieron a Zara, señalando que ella no había hecho nada malo. Otros parecieron influenciados por la actitud autoritaria de Vivien y sus reiteradas declaraciones sobre preocupaciones de seguridad. Una madre joven con 2 hijos tomó la palabra. He estado observando todo este tiempo y esa pequeña niña no ha sido más que educada y tranquila. Esto es absolutamente ridículo. Pero Vivien tenía una respuesta para cada defensa de Zara. Señora, usted tiene sus propios hijos. Seguramente entiendes la importancia de ser cauteloso. No podemos correr riesgos cuando se trata de la seguridad de todos. La voz del capitán Rodríguez se escuchó por el intercomunicador. Damas y caballeros, estamos experimentando un breve retraso mientras abordamos algunos procedimientos de seguridad. Agradecemos su paciencia y lo ayudaremos a continuar en breve. El anuncio provocó escalofríos en la cabina. Los pasajeros comenzaron a mirar a su alrededor con nerviosismo, muchos de ellos mirando a Zara, que ahora era el centro de un problema de seguridad que no entendía y que no había hecho nada para crear. Por favor, le dijo Zara a Sara, su voz apenas audible entre sus lágrimas. ¿Puedo llamar a mi mami ahora? Ella me dijo que llamara si pasaba algo. Si no está de acuerdo con lo que Vivien le hizo a este niño inocente, presione el botón de suscripción porque lo que suceda cuando ella haga esa llamada telefónica cambiará todo. Porque lo que Vivian Ashworth no se dio cuenta mientras estaba sentada allí sintiéndose orgullosa de sus mentiras y manipulación fue que acababa de poner en marcha una serie de eventos que expondrían su racismo al mundo entero. Y la llamada telefónica que Zara estaba a punto de hacer no solo traería consuelo a un niño asustado. Todo el peso de la justicia caería sobre una mujer que pensó que podía destruir la vida de una niña de 9 años sin consecuencias. Los de seguridad ya estaban subiendo al avión, listos para tratar a este niño inocente como un criminal basándose únicamente en las mentiras racistas de una mujer desesperada. Pero no tenían idea de que estaban a punto de encontrarse con la familia más poderosa de la industria de la aviación y que sus acciones en los próximos minutos serían analizadas por todo el país. Las palabras que Victoria Montgomery acababa de pronunciar por teléfono impactaron en la cabina como un rayo que cambió todo en un instante. Soy Victoria Montgomery, directora ejecutiva de Montgomery Aviación. Estás interrogando a mi hija en un avión que es propiedad de mi empresa. La oficial Maya Patel se quedó allí sosteniendo el teléfono, mientras su mente intentaba procesar la magnitud total de lo que acababa de escuchar. A su alrededor, los pasajeros que habían escuchado la conversación comenzaron a susurrar con urgencia entre ellos mientras las implicaciones se extendían por la cabina como un reguero de pólvora. La tranquila niña del asiento 2, a la que había sido acusada de ser peligrosa y de no pertenecer a primera clase, era la hija de la mujer que era dueña de toda la aerolínea. No solo este avión,
sino toda la compañía con su flota de más de 200 aeronaves, miles de empleados y miles de millones en ingresos anuales. Derek Thompson miró a Maya con los ojos muy abiertos, luego a Zara, que todavía estaba sentada tranquilamente con su elefante de peluche, completamente inconsciente de que la identidad de su madre acababa de ser revelada a todos los que la rodeaban. La ironía era asombrosa. Viven había apuntado al único niño en la Tierra que literalmente era dueño del asiento en el que estaba sentada. Los pasajeros de toda la cabina ahora sacaban sus teléfonos, buscando frenéticamente en Google Victoria Montgomery y Montgomery Aviación. A medida que aparecían los resultados de la búsqueda, los rostros palidecieron al darse cuenta de que acababan de presenciar a alguien atacar a la hija de una de las mujeres más poderosas de Estados Unidos. El capitán Rodríguez, que había estado monitoreando la situación desde la cabina, llegó corriendo por el pasillo cuando escuchó mencionar el nombre de Victoria Montgomery. Como piloto veterano de 15 años en la compañía, sabía exactamente quién era Victoria Montgomery y palideció cuando se dio cuenta de lo que le había estado sucediendo a su hija. «Oficiales», dijo el capitán con urgencia, con la voz ligeramente temblorosa. «La señora Montgomery no es una directora ejecutiva cualquiera. Es una de las líderes empresariales más respetadas del país. Si alguien hubiera estado acusando falsamente a su hija, pero antes de que pudiera terminar la frase, la puerta de la cabina se abrió y la propia Victoria Montgomery subió al avión. Y todos comprendieron de inmediato por qué sí que inspiraba tanto respeto en el mundo empresarial. Se movía con una presencia imponente que llenaba cada centímetro del espacio a su alrededor. Vestida con un elegante traje gris oscuro que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría. Con una postura erguida y una expresión concentrada, Victoria Montgomery parecía exactamente lo que era. Una de las mujeres más poderosas de Estados Unidos y madre de un niño que había sido atacado. Detrás de ella iba Marcus Thompson, su jefe de seguridad, un exagente del servicio secreto cuya imponente presencia dejaba claro que se trataba de un asunto serio. Lo seguían 2 agentes de seguridad adicionales y un miembro de su equipo legal con tabletas y documentación. No se trataba solo de una madre preocupada que llegaba para ver cómo estaba su hijo. Se trataba de una directora ejecutiva que llevaba a cabo una investigación corporativa completa sobre un ataque a su familia. La atmósfera en la cabina cambió al instante. Los pasajeros se erguían. Las conversaciones se interrumpieron a media frase e incluso la tripulación de vuelo más experimentada se puso firme. Todos percibieron que presenciaban algo extraordinario. El momento en que alguien que había intentado convertir el racismo en un arma estaba a punto de afrontar las consecuencias de sus actos. Pero a pesar de todo el poder y la autoridad que ostentaba, la mirada de Victoria se fijó de inmediato en Zara y su expresión se suavizó por completo al ver el rostro bañado en lágrimas de su hija y cómo se aferraba a su elefante de peluche como a un salvavidas. Victoria caminó directamente al asiento 2, con sus caros tacones resonando en el suelo de la cabina, y se arrodilló junto a su hija, abrazando a Zara con fuerza y protección, un abrazo que llegó a todos los loros que la observaban. «Mamá está aquí, cariño», susurró Victoria con voz dulce y cariñosa a pesar de la tormenta que se avecinaba tras sus ojos. «Ya estás a salvo. No hiciste absolutamente nada malo, y me aseguraré de que todos lo sepan». Zara se aferró a su madre, finalmente capaz de liberar el miedo y la confusión que había estado conteniendo por lo que parecían horas. «Mami, no entiendo por qué esa señora fue tan mala conmigo. Estaba sentada en mi asiento leyendo mi libro de aviones como me enseñaste». «Lo sé, cariño», dijo Victoria, acariciando el cabello de Zara con la ternura que solo una madre puede mostrar. «Y mami se asegurará de que nada como esto te vuelva a pasar a ti ni a ningún otro niño». Victoria se levantó lentamente, y cuando se giró hacia la cabina, su expresión había recuperado la férrea determinación de una directora ejecutiva que estaba a punto de manejar el asunto más importante de su vida: proteger a su hija y asegurarse de que se hiciera justicia. «Oficiales», les dijo a Maya y Derek, con la autoridad que hacía que los ejecutivos de Fortune 500 tomaran nota. «Quiero ver todas las grabaciones de seguridad de este incidente de inmediato. Quiero las declaraciones de los testigos de cada pasajero que presenció lo sucedido. Y quiero una cronología completa de los eventos desde el momento en que su hija abordó el avión».
Marcus Thompson se adelantó con una tableta que mostraba el registro de vídeo completo desde múltiples ángulos. La zona de embarque donde Jennifer Walsh había discriminado a Zara, el proceso de embarque y cada interacción en la cabina. El equipo de seguridad de aviación de Montgomery tenía acceso a imágenes que ni siquiera los oficiales de seguridad del aeropuerto habían visto aún. Victoria observó las imágenes con la atención concentrada de quien construye un caso irrefutable. Su imperio empresarial no se había construido aceptando injusticias ni permitiendo que los problemas quedaran sin resolver, y abordó esta situación con la misma precisión metódica que usaba en las salas de juntas. Lo que vio en esas imágenes la hizo apretar la mandíbula con una ira apenas contenida. El vídeo mostraba claramente a Viven acercándose a Zara sin provocación, exigiéndole que se moviera de su asiento, haciendo acusaciones cada vez más agresivas y con tintes raciales, y finalmente llamando a seguridad con afirmaciones completamente inventadas sobre la peligrosidad de una niña de 9 años. Pero fue el audio de la llamada de Viven a seguridad lo que realmente reveló la profundidad de su racismo. Marcus había mejorado la calidad del sonido, y Victoria pudo oír cada palabra. Las mentiras de Viven sobre una niña negra no acompañada que actuaba de forma amenazante y su lenguaje en clave sobre tener cuidado con todo lo que sucede en la sociedad. ¿Dónde está la mujer que hizo estas acusaciones contra mi hija?, preguntó. Victoria, con una voz que transmitía la autoridad necesaria para que todos en la cabina prestaran atención inmediata. La agente Maya señaló a Viven, que había estado de pie cerca del fondo de la sección de primera clase, intentando pasar desapercibida mientras poco a poco se daba cuenta de que algo había salido terriblemente mal con su plan. El rostro de Viven había pasado de la confianza a la confusión y al terror al ver a esta poderosa mujer subir al avión y abrazar a la niña a la que había intentado destruir. Empezaba a comprender que podría haber cometido el mayor error de su vida. Pero no tenía ni idea de la magnitud de ese error. Victoria caminó directamente hacia donde estaba Vivian, con sus tacones resonando siniestramente en el suelo de la cabina. Y por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia, Vivian se encontró cara a cara con el verdadero poder. El tipo de poder que podía cambiar vidas con una sola decisión. Señorita Ashworth, dijo Victoria, leyendo el nombre de Viven, del manifiesto de pasajeros que Marcus había consultado en su tableta. Soy Victoria Montgomery. Creo que tienes que dar algunas explicaciones. El color desapareció por completo del rostro de Viven al darse cuenta de con quién estaba hablando. Había pasado la mañana buscando en Google gente de negocios exitosa para su reunión fallida, y reconoció el nombre y el rostro de uno de los directores ejecutivos más poderosos de Estados Unidos. No entiendo qué está pasando, balbuceó Vivian, su confianza anterior se evaporó por completo. No lo entiendes, repitió Victoria, con una voz peligrosamente tranquila que ponía nerviosos a los rivales corporativos y enderezaba a los miembros de la Junta. Déjame ayudarte a entender exactamente lo que has hecho hoy. Victoria señaló a Zara, quien observaba con los ojos abiertos cómo su madre manejaba la situación. Viste a una niña negra en primera clase e inmediatamente asumiste que no pertenecía allí. Decidiste que una niña de 9 años no tenía derecho a ocupar un asiento premium por el color de su piel. No, eso no fue lo que pasó, protestó Vivian débilmente. Pero su voz carecía de convicción. Había una preocupación legítima sobre la disposición de los asientos. Y no había ninguna preocupación legítima. Preocupación. Victoria la interrumpió con la brusquedad de quien ha destrozado a sus oponentes corporativos con pocas palabras. Hiciste suposiciones racistas sobre el derecho de mi hija a estar aquí basándote únicamente en tu visión prejuiciosa del mundo. Toda la cabina quedó en un silencio sepulcral mientras los pasajeros presenciaban esta confrontación. Muchos grababan con sus teléfonos, sintiendo que estaban viendo algo que daría que hablar durante años y se compartiría millones de veces en redes sociales. Déjenme contarles lo que realmente sucedió aquí, continuó Victoria, alzando la voz con una furia controlada que electrizó la cabina. Llamaron a seguridad e hicieron declaraciones falsas de que mi hija de 9 años era peligrosa y amenazante. Intentaron criminalizar a un niño que estaba sentado tranquilamente leyendo un libro sobre aviones. Viven intentó desesperadamente dar marcha atrás, comprendiendo finalmente la gravedad de su situación.
Debería haber habido un malentendido. Solo me preocupaba la seguridad y asegurarme de que todos estuvieran en sus asientos correctos. Seguridad. La voz de Victoria era helada y los pasajeros podían sentir cómo bajaba la temperatura en la cabina. La única amenaza a la seguridad en este avión fue su racismo y su disposición a mentir a la policía sobre un niño. Victoria se giró para dirigirse a toda la cabina. Su voz llega a todos los pasajeros y miembros de la tripulación. Damas y caballeros, lo que presenciaron hoy no fue un malentendido ni un problema de seguridad. Esto fue discriminación racial en su forma más tóxica. Una mujer adulta que intenta humillar y criminalizar a un niño porque cree que las familias negras no merecen ocupar los mismos espacios que las familias blancas. Varios pasajeros asintieron en señal de acuerdo y algunos expresaron su apoyo a las palabras de Victoria. Otros se sintieron profundamente incómodos al darse cuenta de que habían presenciado un racismo flagrante y no habían hecho nada para detenerlo, lo que los hacía cómplices de la humillación de Zara. Un hombre mayor sentado en el asiento 4B habló. Señora Montgomery, me avergüenzo de no haber hecho más para ayudar a su hija. Pude ver que lo que estaba sucediendo estaba mal. Añadió una joven madre con sus propios hijos. Quería decir algo, pero no sabía cómo intervenir. Lamento mucho que tu pequeña haya tenido que pasar por esto. Victoria reconoció su arrepentimiento, pero dejó claro que la verdadera lección era tomar acción. Aprecio tu honestidad, pero la próxima vez que veas a alguien siendo atacado por su raza, espero que recuerdes el día de hoy y encuentres el coraje para hablar. Los niños, especialmente, necesitan que los adultos los protejan de este tipo de odio. Este comportamiento no tiene cabida en nuestra sociedad ni en nuestros aviones, declaró Victoria. Su voz transmitía la autoridad de alguien que acababa de tomar una decisión que tendría consecuencias de gran alcance. Señorita Ashworth, por la presente se le prohíbe de por vida el acceso a todas las propiedades y aeronaves de aviación de Montgomery. Eso incluye nuestras 12 aerolíneas, nuestros servicios de carga, nuestras instalaciones de mantenimiento y cualquier adquisición futura. No puedes hacer eso, protestó Vivien desesperadamente, comprendiendo finalmente que sus acciones tenían consecuencias reales. Tengo derechos. Necesito viajar por negocios. Tenías derechos, respondió Victoria con la fría precisión de un director ejecutivo que da una sentencia de muerte a una empresa fracasada. Perdiste esos derechos cuando presentaste una denuncia policial falsa contra un niño de 9 años e intentaste utilizar el racismo como arma contra mi familia. Marcus dio un paso adelante con la documentación oficial que se había preparado durante el vuelo. Señora Ashworth, se le ha notificado formalmente el allanamiento de todas las propiedades de Montgomery Aviación. También se le denuncia ante la policía por presentar un informe policial falso, lo cual constituye un delito grave en esta jurisdicción. La realidad de su situación finalmente golpeó a Vivien como un tren de carga, cargando con el peso de su futuro destruido. No solo se le prohibió trabajar en una importante compañía aérea que controlaba una importante cuota de mercado, sino que además enfrentaba cargos criminales graves que podían resultar en penas de cárcel y enormes multas. Su última reunión de negocios en Los Ángeles, su última oportunidad de salvar su precaria situación financiera, ahora era imposible. El mismo racismo que había intentado utilizar como arma había destruido cualquier esperanza que tenía de reconstruir su vida. Por favor, rogó Vivien. Toda su arrogancia anterior y su falsa autoridad desaparecieron por completo, reemplazadas por la desesperación de alguien que ve su mundo colapsar en tiempo real. Cometí un error. Solo estaba tratando de ayudar a garantizar que los asientos estuvieran dispuestos de forma adecuada. Nunca quise que esto se intensificara. Tú tomaste una decisión, Victoria la corrigió con firmeza. Elegiste ver a una niña negra en un espacio donde creías que no pertenecía y elegiste intentar eliminarla usando mentiras y estereotipos raciales. Esos fueron errores. Fueron actos deliberados de racismo. El equipo legal de Victoria presentó documentación adicional. Señorita Ashworth, también debe saber que este incidente ha sido completamente documentado y se compartirá con otras aerolíneas y socios de la industria de viajes. Tus acciones de hoy tendrán consecuencias mucho más allá de nuestra empresa.
Las implicaciones fueron asombrosas. A Viven no solo se le prohibió trabajar en la aviación de Montgomery. La estaban incluyendo en la lista negra de una industria en la que la palabra de Victoria Montgomery tenía un peso enorme. Los agentes de seguridad se movilizaron para escoltar a Vivian fuera del avión mientras ella continuaba protestando y poniendo excusas cada vez más desesperadas. Mientras la conducían por el pasillo, los pasajeros comenzaron a aplaudir. No solo por la acción decisiva de Victoria, sino porque se hizo justicia de inmediato y de manera exhaustiva. «Esto es discriminación contra mí», gritó Vivian mientras el personal de seguridad la guiaba hacia la puerta. «Me están castigando por intentar mantener el orden». La respuesta de Victoria fue rápida y definitiva. «Te están castigando por racismo. Hay una diferencia. Y es una diferencia que deberías haber aprendido mucho antes de hoy». Mientras bajaban a Vivian del avión, varios pasajeros se acercaron a Victoria para expresarle su apoyo y disculparse por su inacción. Un empresario de edad avanzada dijo: «Señora Montgomery, me siento profundamente avergonzado de no haber hablado antes. Evidentemente, su hija estaba siendo maltratada y yo debería haber intervenido». Una joven madre con hijos propios añadió: «Siento mucho que esto le haya pasado a Zara. Ningún niño debería tener que pasar por lo que ella pasó hoy. Nos has mostrado a todos cómo defender lo que es correcto». Una pasajera adolescente que viajaba con su familia se acercó a Shayeli. «Señora Montgomery, ¿puedo decirle a Zara que ella fue realmente valiente? No creo que hubiera podido manejar lo que ella pasó con tanta gracia». Victoria aceptó sus disculpas con amabilidad, pero usó cada interacción como una lección. «Gracias por su honestidad al no intervenir antes, pero quiero que recuerden este sentimiento la próxima vez que sean testigos de discriminación. Niños como Zara necesitan adultos que los defiendan y protejan». Se giró para dirigirse a toda la cabina una vez más. «Lo que sucedió hoy aquí es un recordatorio de que el racismo todavía existe en nuestra sociedad y que a menudo ataca a los más vulnerables entre nosotros, nuestros niños. Pero también es un recordatorio de que cuando nos unimos contra la injusticia, podemos marcar una verdadera diferencia». Durante todo esto, Zara había estado observando en silencio desde su asiento, procesando todo lo sucedido con la notable resiliencia que los niños suelen mostrar en situaciones difíciles. Cuando Victoria regresó para ver cómo estaba, Zara dijo algo que dejó a todos atónitos y que luego sería citado en artículos de noticias de todo el mundo. «Mamá, espero que esa señora aprenda que todos los niños merecen un trato justo, sin importar su apariencia. Tal vez lo que sucedió hoy la ayude a ser más amable con otras personas». La gracia y la sabiduría de esas palabras, provenientes de una niña de 9 años que acababa de sufrir racismo flagrante y falsas acusaciones, dejaron a muchos pasajeros sin palabras y algunos llorando abiertamente. Allí estaba una niña que había sido atacada y humillada por un adulto, mostrando más madurez, compasión y sabiduría que la que muchos adultos jamás han demostrado en toda su vida. Victoria se arrodilló y abrazó a su hija de nuevo, abrumada de orgullo por la fuerza y el carácter de Zara. «Eres la niña más increíble, sabia y valiente del mundo», susurró con la voz cargada de emoción. El capitán Rodríguez anunció por el intercomunicador: «Damas y caballeros, en nombre de Montgomery Aviación y toda la tripulación, les ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por el retraso y por el trato completamente inaceptable que recibió hoy una de nuestras pasajeras. Nos comprometemos a garantizar que todos los viajeros sean tratados con dignidad y respeto, independientemente de su edad, raza o cualquier otro factor». Victoria se puso de pie y se dirigió a la cabina por última vez, usando su plataforma para transmitir un mensaje que resonaría mucho más allá de este vuelo. «Lo sucedido hoy es un duro recordatorio. Que el racismo aún existe en nuestra sociedad y que a menudo ataca a los más vulnerables, nuestros hijos. Hoy anuncio que Montgomery Aviación implementará una capacitación mejorada contra la discriminación para todos sus empleados, creará nuevos protocolos para proteger a los pasajeros de la discriminación racial y establecerá un fondo para apoyar a las organizaciones que luchan contra el racismo en los viajes y el transporte.
Los pasajeros aplaudieron este anuncio y varias personas se acercaron para ofrecer su apoyo a estas iniciativas y preguntar cómo podían contribuir a la causa. El vuelo finalmente despegó con 3 horas de retraso, pero Zara recibió el trato que merecía desde el principio. Los auxiliares de vuelo la visitaban regularmente, llevándole refrigerios y libros para colorear. Los pasajeros sonreían y saludaban, y varias personas compartieron sus propias historias sobre cómo superar la discriminación y la importancia de defender a los demás. Al aterrizar en Los Ángeles, David Montgomery los esperaba en la puerta de embarque con un enorme ramo de flores y una sonrisa que iluminaba toda la terminal. Mientras abrazaba a su hija, levantándola en el aire, le dijo: «He oído que hoy has sido increíblemente valiente, cariño. Estoy muy orgullosa de la joven fuerte y sabia en la que te estás convirtiendo. Papá, al principio daba mucho miedo, pero mamá llegó y lo solucionó todo», dijo Zara. Todavía procesando todo lo sucedido, pero visiblemente aliviada de estar a salvo en los brazos de su padre. «Tu mamá es increíble, ¿verdad?», dijo David, intercambiando una mirada con Victoria que denotaba el orgullo compartido por la fuerza de su hija. Pero lo que Zara aún no entendía del todo era que su historia ya se estaba extendiendo por las redes sociales como la pólvora. Varios pasajeros habían publicado vídeos del enfrentamiento de Victoria con Viven, que se estaban volviendo virales, provocando conversaciones nacionales sobre racismo y viajes, la importancia de proteger a los niños de la discriminación y el poder de la rendición de cuentas corporativa inmediata. Los medios de comunicación recogieron la historia en cuestión de horas con titulares como «Madre directora ejecutiva destruye a racista que atacó a su hija de 9 años» y «Ejecutivo de aerolínea muestra cómo gestionar la discriminación con justicia rápida». La decisiva respuesta de Victoria se convirtió en un modelo de cómo las empresas deberían gestionar la discriminación. Elogiada tanto por líderes de derechos civiles como por expertos en ética empresarial, la gracia de Zara bajó. La presión inspiró a innumerables personas que vieron que una niña de 9 años podía enfrentar el odio con dignidad y aún así esperar lo mejor de las personas. Sus palabras sobre la esperanza de que la mujer aprendiera a ser más amable se convirtieron en un grito de guerra para abordar el racismo con fuerza y compasión. Mientras tanto, las consecuencias para Vivian Ashworth seguían multiplicándose. Su reunión de negocios se canceló cuando sus posibles socios vieron los vídeos virales. Sus cargos criminales por presentar una denuncia policial falsa se tramitaron en el sistema legal. Sus acciones ahora eran de dominio público, buscables en línea para siempre, lo que hacía casi imposible cualquier perspectiva de empleo en el futuro. El apartamento del que se enfrentaba al desalojo se volvió irrelevante cuando, de todos modos, no podía pagar el alquiler. La desesperación financiera que la había llevado a reservar un billete de primera clase que no podía permitirse la había llevado a destruir el poco futuro que podría haber tenido. Pero quizás lo más devastador fue que Viven tuvo que vivir con el conocimiento de que había intentado usar todo el peso del racismo sistémico para destruir a una niña de 9 años. Y esa niña había respondido con más gracia y sabiduría de la que Viven había demostrado en toda su vida adulta. Victoria Montgomery, mientras tanto, aprovechó la atención del incidente para lanzar una iniciativa integral contra la discriminación en los viajes. La Fundación Montgomery anunció un fondo de $10 millones para apoyar a organizaciones que luchan contra el racismo, brindar asistencia legal a víctimas de discriminación y crear programas educativos sobre sesgos inconscientes. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y compártela con otros para que también aprendan. Nos vemos en la próxima.